Bienvenidos una vez Moon S a su refugio virtual donde más menos amos los secretos Moon S oscuros, los dramas Moon S intensos y los romances Moon S apasionantes que se esconden de True S de las producciones otomanas que nos tienen completamente cautivados. Hoy nos aventuraremos en un territorio espinoso, un laberinto de rumores y especulaciones que ha encendido el debate y la pasión superíndice 3N entre los fanáticos Moon S.A.Q. Copyright Rimos. Los posibles celos que pudieron haber rodeado el torbellino amoroso entre Anderu Parrafoel, Kerem Bürsin y Melissa Dungel. Analizaremos con lupa si la supuesta rivalidad, esa tensión superíndice 3 en el latente entre Melissa y Ande, pudo haber ejercido una influencia, por muy sutil que fuera, en la dinámica de la adorada pareja Anker. ¿Tú en el listos para descubrir detalles y copyrightitos, chismecitos jugosos y teorías audaces que podrán cambiar para siempre su percepción superíndice 3N? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas turcas, quiero recordarles a aquellos que nos visitan por primera vez, que este es su hogar para todo lo relacionado con el mundo de las novelas turcas. Por lo tanto, les invito cordialmente a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Serán los primeros en recibir alertas sobre nuestros nuevos vídeos, que incluyen contenido exclusivo, análisis exhaustivos y las noticias frescas sobre sus series y actores favoritos. No se pierdan ni un solo detalle. Y por supuesto, si este vídeo les resulta entretenido e informativo, no olviden regalarnos un buen me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sin preámbulos vamos al meollo del asunto. Preparemos una buena taza de café copyright turco, ese elixir oscuro y aromático que nos acompaña más menos en nuestras noches de Maratu superíndice 3N televisiva, y adentro copyright monos en este universo fascinante de celos, rumores y estrellas de la televisión superíndice 3N. Comencemos por establecer el contexto adecuado. Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, como seguramente todos ustedes saben, fueron los protagonistas de la aclamadísima serie Senu con diéresis al Kapm. Esta comedia romántica con su encanto peculiar y su ritmo trepidante, no solo conquistó superíndice 3 los corazones de los televidentes turcos, sino que se expandió superíndice 3 como la superíndice 3 Lbora a Trabu Copyright S de las fronteras, convirtiendo a Ande y Kerem en auto copyright tica superestrellas internacionales. La química palpable entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas cargadas de emoción superíndice 3N, sus sonrisas CU superíndice 3 cómplices y sus gestos afectuosos no dejaban lugar a dudas. La ficción superíndice 3N ha trascendido los límites del set de grabación superíndice 3N para convertirse en una hermosa realidad. Su relación superíndice 3N amorosa se confirmó superíndice 3 oficialmente, desatando una ola de euforia entre los fans, quienes los bautizaron cariu más menos osamente como Anker, un nombre que se convirtió superíndice 3 en sinu superíndice 3 nimo de amor, pasiu superíndice 3N y esperanza. Pero en este culebru superíndice 3N de la vida real, tan intrincado y lleno de giros inesperados como las propias novelas que tanto amamos, también copyright N encontramos a Melissa Dungel, una talentosa actriz que al igual que Ande y Kerem, formó superíndice 3 parte del elenco de Senu con diéresis al Kapm. Melissa interpretaba el papel de Zerem Basar, una de las amigas Moon S cercanas y leales de Eda YLDZ. Y es precisamente aquí donde la trama se complica y los rumores comienzan a florecer como las flores de Estambul en primavera. Algunos medios de comunicación superíndice 3N y fanáticos, con su agudo sentido de la observación superíndice 3N y su pasión superíndice 3N por los detalles, empezaron a insinuar que Melissa podría haber experimentado celos de Ande debido a la relación superíndice 3N romántica de U con diéresis copyright está con Kerem. ¿Pero ¿le fue el origen de estos rumores? De du superíndice 3 de surgió superíndice 3 esta teoría que ha mantenido a los fanáticos en vilo durante tanto tiempo? Bueno, existen diversas teorías, cada una más intrigante que la anterior. Algunos más menos alan que Melissa y Kerem ya se conocían de antes de Senu con diéresis al Kapm, e incluso se rumoreaba que había existido cierta cercanía entre ellos en el pasado. Se hablaba de encuentros casuales en eventos sociales, de conversaciones profundas y de una conexión superíndice 3N especial que no había llegado a florecer por completo. Otros apuntan a que Melissa, al igual que muchas otras personas, podría haber sentido atracción superíndice 3N por Kerem, quien es ampliamente considerado como uno de los actores guapos y carismáticos de Turquía.
Su atractivo físico, su personalidad encantadora y su talento innegable lo convertúan en un blanco fácil para cualquier corazu superíndice 3N. Y claro, Berceu superíndice 3 Moande se quedaba con el Galu N, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real, pudo haber generado cierta incomodidad, envidia o incluso celos. Sin embargo, es crucial recalcar que todo esto son solo rumores y especulaciones, teorías sin fundamento su superíndice 3 Lido. Ni Ande ni Kerem, ni Melissa han confirmado nunca nada al respecto. De hecho, en varias ocasiones, han intentado desmentir estas informaciones y han mostrado una relación superíndice 3N cordial y profesional entre ellos. Han compartido fotos juntos en redes sociales, han intercambiado comentarios amables y han expresado su admiración superíndice 3N mutua en entrevistas. Pero como bien sabemos, la verdad a menudo se esconde detrás de las apariencias, y las redes sociales pueden ser un escenario donde se representa una realidad cuidadosamente construida. Ahora analicemos un poco más a fondo la serie Senu con diéresis al cap. Esta producción superíndice 3N, como ya mencionamos, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes aspiraciones que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y con una personalidad fría y distante. Sus caminos se cruzan de forma inesperada y, debido a un malentendido provocado por las circunstancias, se ven obligados a fingir ser pareja para lograr sus objetivos. Lo que comienza como un simple contrato, una farsa conveniente, pronto se transforma en algo mucho más profundo y real, un amor que florece a pesar de las adversidades. La serie destaca por su humor fresco y desenfadado, sus personajes carismáticos y entraumas menos hables, y por supuesto, la química innegable entre Ande y Kerem. La trama, aunque a veces un poco predecible y recurriendo a los tu superíndice 3 picos del geu copyright Nero, logra enganchar al espectador y mantenerlo entretenido de principio a fin. Además, Senu con diéresis al cap, también copyright N aborda temas relevantes como la ambición superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal, la importancia de la amistad y la necesidad de perseguir los sueños más menos os. Pero volviendo al tema central de nuestra discusión superíndice 3N, los celos, es interesante observar CEU superíndice 3 mo este tipo de dinámicas pueden afectar las relaciones dentro de un set de grabación superíndice 3N. La presión superíndice 3N constante, la competencia feroz, las largas horas de trabajo y la convivencia continua pueden generar tensiones y conflictos, especialmente cuando hay sentimientos involucrados. En el caso de Senu con diéresis al cap, la presencia de Ande y Kerem como pareja protagonista, y el hecho de que su relación superíndice 3N amorosa trascendiera la pantalla, pudo haber creado un ambiente particular en el set, un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Ahora, hablemos un poco de Melissa Dungel. Aunque su personaje en Senu con diéresis al cap era secundario, Melissa logró superíndice 3 destacar y ganarse el cariño más menos o del público gracias a su talento y carisma. Su interpretación superíndice 3N de Kerem fue refrescante y conmovedora, y supo darle profundidad y matices a un personaje que podría haber caído en el estereotipo. Su talento y carisma son innegables y ha participado en otras producciones exitosas como Aik Monkey Grados Ntikam, donde demostró superíndice 3 su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Melissa es una actriz versátil y prometedora, y tiene un futuro brillante por delante en la industria del entretenimiento turco. Otro ejemplo notable de una serie turca donde los celos juegan un papel fundamental es Aik 101, una producción superíndice 3N original de Netflix que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Esta serie cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos y rebeldes que intentan evitar la expulsión superíndice 3N del instituto uniendo a su profesora favorita con el entrenador de baloncesto. En medio de esta misión superíndice 3N aparentemente imposible, surgen romances inesperados, amistades inquebrantables y, por supuesto, muchos celos que complican a la situación superíndice 3N. Uno de los personajes principales, Eda, interpretada por la talentosa Alina Voz, se ve envuelta en un trío nulo amoroso con Sinan y Kerem. Los celos de Sinan hacia Kerem y viceversa generan una serie de conflictos y tensiones entre los personajes, aún más menos añadiendo drama y emoción superíndice 3N a la trama. Aik 101 explora de manera inteligente y sensible CEU superíndice 3 mo los celos pueden afectar las relaciones interpersonales y llevar a las personas a tomar decisiones impulsivas y, a menudo, equivocadas.
Y hablando de nulos amorosos y celos desenfrenados, no podemos dejar de mencionar Medcezir, una serie que marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright S en la televisión Superíndice 3N turca. Esta producción Superíndice 3N, inspirada en la popular serie estadounidense de OC, cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja con un pasado difícil que es acogido por una familia adinerada de Estambul. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira, una chica hermosa y popular de la que se enamora perdidamente. Sin embargo, la relación Superíndice 3N entre Yaman y Mira no es fácil. Además de las diferencias sociales que los separan, también Copyright N deben lidiar con los celos enfermizos de Orkun, el exnovio de Mira, quien no estuvo dispuesto a perderla y hará todo lo posible para sabotear su felicidad. Los celos de Orkun lo llevan a cometer actos malvados y a intentar destruir la relación Superíndice 3N entre Yaman y Mira. Demostrando CU Superíndice 3M los celos pueden convertirse en una obsesión Superíndice 3N destructiva y tener consecuencias devastadoras. Medcezir es un claro ejemplo de CU Superíndice 3M los celos pueden corromper el corazón Superíndice 3N humano y llevar a las personas a cometer actos terribles. Regresando a Anderu Parrafoel, Kerem Bürsin y Melissa Dungel, es importante destacar que a pesar de todos los rumores y especulaciones que han circulado durante aún más menos la realidad es que no tenemos pruebas concretas, evidencia irrefutable de que haya existido una rivalidad real entre ellas. Es fácil dejarse llevar por las apariencias, por los chismes y por las interpretaciones subjetivas, pero debemos recordar que son personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen nuestro respeto. Además de ese es importante ser más menos hablar que la separación Superíndice 3N de Ande y Kerem fue un golpe duro para muchos fanúticos. La pareja Anker era muy querida y admirada, y su ruptura generó Superíndice 3 mucha tristeza y decepción Superíndice 3N. Las razones de su separación Superíndice 3N nunca se hicieron públicas, y los rumores sobre posibles infidelidades, conflictos internos o diferencias irreconciliables fueron solo eso, rumores sin fundamento. En conclusión Superíndice 3N, el tema de los celos en las series turcas, y en la vida real, es un tema recurrente y complejo que merece nuestra atención Superíndice 3N. Puede generar drama, emoción Superíndice 3N y conflictos, pero también Copyright N puede llevar a la reflexión Superíndice 3N y al crecimiento personal. En el caso de Anderu Parrafoel, Kerem Bürsin y Melissa Dungel, los rumores sobre celos y rivalidades son solo eso, rumores. No hay pruebas concretas de que hayan afectado su relación Superíndice 3N profesional o personal. Y hablando de celos y dramas intensos, otra serie que vale la pena mencionar es Sadakat Sith, una adaptación Superíndice 3N turca de la exitosa serie británica Dr. Foster. Esta serie cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa y respetada que descubre que su esposo, Volkan, la estuvo más menos ando con una joven mucho menor que ella llamada Derin. Los celos de Asia al descubrir la infidelidad de su esposo, la consumen por completo y la llevan a planear una venganza meticulosa y despiadada. Sadakat Sith explora los efectos devastadores de la infidelidad y CU Superíndice 3M los celos pueden transformar a una persona en alguien irreconocible. La serie ha sido un gran con diéresis copyright cito en Turcúa y en otros pauses, gracias a su trama intensa y sus actuaciones convincentes. Ahora otro punto crucial a considerar es la enorme presión Superíndice 3N que enfrentan los actores y actrices en la industria del entretenimiento. Constantemente están bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado hasta el último detalle. Los rumores maliciosos, las especulaciones infundadas y los chismes crueles forman parte de su dúa a dúa, y pueden afectar negativamente su salud mental y emocional. Por eso es tan importante ser cautelosos con la información Superíndice 3N que consumimos y no dejarnos llevar por las apariencias. Detrás de cada personaje público, hay una persona real con sentimientos y emociones. Y es fundamental respetar su privacidad y no juzgarlo sin conocer la verdad. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este extenso recorrido por el fascinante mundo de los celos, los dramas y las estrellas de las series turcas. Recuerden que esto es solo una opinión Superíndice 3N y un análisis basado en la información Superíndice 3N disponible. La verdad detrás de los rumores de Anker y Melissa, probablemente nunca la sabremos con certeza. Muchas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejarme en los comentarios qué copyright piensan sobre todo esto.
¿Creen que hubo celos entre Melissa y Ande? ¿Creen que influyeron en la separatio superíndice 3N de Anker? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. También Copyright N pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y noticias frescas sobre sus series y actores favoritos. Gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. Que tengan un día lleno de novelas turcas y emociones.